Si alguien se equivoca piensa que es la charla de Manu Sánchez, que no ha podido venir, esta de Web Components, no es está a tiempo todavía. Bueno, yo vengo a hablaros, no vengo a dar teoría, porque de Web Components hay muchas charlas, mucha documentación, etcétera, pero vengo a recordar más una parte más filosófica o más que hay que tener en cuenta de los Web Components. ¿Cuántos sabéis de aquí qué son los Web Components? Poquitos. Bueno, ahora lo contaré, pasaré muy rápido, pero bueno, lo iré contando. Lo primero, gracias a todos los patrocinadores que han hecho posible este evento. Y me presento. Vale, yo soy Manu Fosela, es como me conocen, como me llaman. Hay quien me conoce por los chistes malos que hago por Twitter normalmente. Y bueno, también me conocen por nuestro programa de Generación K, que es un programa donde contratamos perfiles junior, gente sin experiencia, y que contratamos con contrato indefinido para formarse, para terminar de formarse, porque yo siempre digo, cuando alguien termina la universidad, sales sabiendo cosas, pero es como sacarte el carnet de conducir. Sabes conducir, pero métete en una autovía en hora punta, nos falta pericia, ¿no? Entonces, por eso nosotros contratamos perfiles junior para terminar de formarles, para darles esa formación necesaria antes de poder entrar a un proyecto real con garantías. Vale, pero bueno, Manu Fosela, como he dicho, soy responsable del área de desarrollo de Kairos, donde somos ya unos 156 desarrolladores. Kairos es una empresa, es una consultora que hace pues, desarrollo de software, Agile, UX, DevOps, SRE, ¿vale? Tiene de todo. Y bueno, yo ahora mismo me defino como Weekend Developer porque realmente ya profesionalmente no me dedico a desarrollar. He estado más de 20 años desarrollando web, desde el 97, pero los últimos 4 me he dedicado ya más a la gestión de equipos. Soy un apasionado de los estándares y de los estándares web y de los Web Components. Eso, programo desde el 97, lidero el programa de Generación K, como os he dicho, y eso, y me gustan los chistes malos. Con esto me conocéis suficiente todos. Vale, al principio de todo, en la web, cuando empezó con HTML, CSS y JavaScript, ¿no? HTML creo que se fue hacia el año 80, JavaScript no sé si fue el 97 y CSS un año después o al revés, pero bueno, era con lo que empezamos a hacer páginas web, ¿vale? Con lo que se empezó. Y en el año 2011, a raíz de unas necesidades que teníamos los desarrolladores, bueno, este es un troleo que había de JavaScript, no sé si nadie se da cuenta. Los Web Components aparecieron en el año 2011, el primer borrador, y aparecieron por un tema. HTML, lo que es el estándar, el lenguaje, ha ido evolucionando, ¿no? Al principio teníamos, por ejemplo, tags que eran el marquee, el blink, ¿no? Hay muchos epilépticos ahora mismo que echan pestes de ellos. Pero fueron desapareciendo y fueron apareciendo otros, ¿no? Como el tag vídeo, el tag audio, antes no existían. Entonces, los desarrolladores muchas veces teníamos la problemática que necesitábamos tags nuevos. Y eso iba muy lento, porque claro, había que escalarlo, hay un comité que hace el estudio, tal, y eso tarda. Con los Web Components lo que conseguimos es que nosotros, como desarrolladores, podamos inventarnos y crear nuevos tags HTML, nuevas etiquetas HTML. Por ejemplo, un tag QR. O sea, que tú al elemento QR, al QR-code, porque todos los Web Components tienen que ir separados un guión y 2 palabras, le pasas un parámetro, un atributo de una URL y que automáticamente pinte el código QR. Pues eso no existe en HTML, pero yo como desarrollador puedo implementarlo y puedo hacerlo. Y además puedo hacerlo y compartirlo con todo el mundo, lo puedo subir a NPM, por ejemplo, y cualquiera se lo puede bajar e instalárselo como paquete. Con lo cual lo que estoy haciendo es extendiendo las etiquetas HTML y dándole más potencia, ¿no? a las páginas que creemos. Y reutilizar. Vale. Pues eso, para construir la web a día de hoy tenemos a los 4 estándares, ¿no? HTML, CSS, JavaScript y Web Components, que se les conoce hoy como
Los más que estándares, ¿vale? Los 4 más que estándares. Con eso tenemos una potencia brutal ya para hacer por lo menos web de contenido, ¿vale? Porque luego, evidentemente, tenemos los frameworks y librerías que nos ayudan también a hacer herramientas, a hacer aplicaciones muy potentes, ¿vale? Pero partimos siempre, o yo intento partir siempre, de los estándares. Luego, en base a las necesidades o en base a lo que se plantee, pues evidentemente los frameworks tienen muchísima potencia y nos ayudan y facilitan muchísimo el trabajo. TypeScript le he puesto ahí en pequeñito, no sé si también lo habéis visto. Javi, este va para ti. Ahí va, a ver qué... que no es un estándar, TypeScript todavía no es un estándar, pero bueno, anda ahí peleando por serlo. Bueno, hablemos sobre los Web Components. Bueno, los Web Components se basan en 4 APIs principalmente. No hay que usarlas todas, o no es necesario usarlas todas, salvo la de Custom Elements, que son, pues eso, 4 estándares que nos permiten hacer Web Components y definir nuestros nuevos tags, ¿vale? Ahora mismo ya los Web Components, estos APIs, ya están accesibles en todos los navegadores, ¿vale? Internet Explorer no sale porque ya ha muerto, ¿vale? Solamente Edge como mucho, y en todos los navegadores modernos se pueden utilizar los Web Components, con lo cual ya no es un problema como había antes, que había navegadores que no lo soportaban y eso pues siempre dificultaba, había que utilizar polyfills y eso dificultaba. Vale, ¿cómo empezar a desarrollarlos? Pues se pueden desarrollar con Vanilla JavaScript, a lo bruto, que ya no es tan tedioso como era antes. Podemos utilizar librerías muy ligeras que hay ahora, como Lead, como Stencils, son las 2 que más me gustan a mí. Hay Angular Elements, Atómico JS, o sea, si buscáis hay cientos de librerías para hacer Web Components. Y suelen ser todas librerías muy poco intrusivas y muy ligeras, que lo que hacen es que te facilitan, digamos, la creación de Web Components estándar. Los podemos publicar en NPM. Vale, y ahora os voy a contar que esta era la parte que quería, en la que quiero recalcar. El desarrollo de componentes teniendo en cuenta lo que no nos cuentan. Esto hay que saberlo antes de poder hacer Web Components, ¿vale? Porque la teoría es fácil, los estándares, los 4 APIs, etcétera. Eso lo podéis buscar en Internet, hay cantidad de documentación, ¿vale? Pero hay cosas que no nos explican y son importantes saberlas. Por ejemplo, cuando desarrollamos componentes, tenemos que tener que sean componentes con sentido. ¿Qué quiero decir que tengan sentido? Pues quiero decir que no exista ya dentro del conjunto de tags, de etiquetas de HTML. Porque si ya existen, empléalo. Por ejemplo, hay un tag que suelo ver, el tag, o que se hace con Web Components, el de accordion. Un acordeón, o sea, que haces clic y se abre un... Pues hay unos tags en HTML que se llaman Detail y Summary que te lo hacen. Y les puedes poner los estilos que tú quieras y le puedes meter funcionalidad y eventos. No hace falta volver a reinventar la rueda, ¿vale? Un input que suelen poner el label, a lo mejor como un placeholder para que aparezca el texto de la etiqueta y cuando coge el foco el campo del input, el placeholder sube hacia arriba. Eso se hace con CSS, sencillo. No hay ni siquiera JavaScript. Entonces, cuando queramos hacer un Web Component, planteemos si realmente es necesario hacer un Web Component. Si no existe dentro de nuestro conjunto de etiquetas, como por ejemplo he dicho antes, una etiqueta de QRs. No hay etiquetas de QR en HTML, pues bueno, la creamos. O vamos a buscar si ya alguien la ha creado, que a lo mejor nos sirve, ¿vale? Los componentes tienen que ser con contenido indexable y accesible. Esto, vamos, quien no haga hoy en día web haciendo contenido indexable y accesible es como el que se ducha y se pone la misma ropa luego, una guarrada, ¿vale? O sea, la accesibilidad, aparte de que por ley está obligatoria y no hacen ni caso, ¿vale? Es algo que tampoco cuesta aprender y no cuesta desarrollar haciendo accesibilidad, ¿vale? Y indexable, porque si tú haces una web de contenidos, hablo de una web de contenidos, no hablo de la aplicación del banco, porque evidentemente la aplicación del banco mejor que no sea indexable, ¿no? No sea que vayan a aparecer nuestros datos de repente por ahí en un buscador. Pero cuando hago una web de contenidos, me da igual si es de productos, un blog, tiene que ser indexable, porque no sé si sabéis que las arañas, los crawlers de los buscadores, recorren Internet buscando contenido, porque luego nosotros lo ponemos en Google y nos aparece. Si tú haces una aplicación o haces un Web Component y los Web Components tienen, uno de los estándares que utilizan es el Shadow DOM. El Shadow DOM lo que hace es encapsular tu HTML y CSS
Y entonces hace que no sea accesible para el crawler, hace que no sea indexable, ¿vale? Pero esto, mucha gente dice que no usa Web Component por eso, porque no son indexables, pero esto es mentira, es falso. Lo que pasa es que tienes que hacerlo bien para que tu contenido sea indexable. Por ejemplo, mirad, ahí abajo hay un carrusel, simple carrusel, ¿vale? Que es para sacar esto. Y es un simple guión carrusel, imagen list y aquí una lista de imágenes, ¿vale? Evidentemente esto no es accesible ni indexable. Esto no aparece en el buscador, porque esto no tiene contenido realmente. Se hace de manera encapsulada, se muestra así, el carrusel es muy bonito y funciona. Y para nosotros que vemos bien y no tenemos problemas, funciona muy bien. Pero mi página no va a ser, estas imágenes no van a ser indexadas, seguramente porque no las ve el crawler. Y por otro lado, si alguien con problemas visuales entra con un navegador de lectura que te lee el texto y no va a ver nada, no le va a decir nada, va a decir que hay un tag, pero no sé, ¿vale? Entonces, nos cuesta cero hacer algo así. O sea, inyecto dentro de mi Web Component lo que se conoce como el like DOM, el contenido del carrusel, y luego mediante slots, que es una técnica para los Web Components, yo lo que hago es que me llevo ese contenido y lo pinto en el Shadow DOM, o sea, y lo encapsulo. De esta manera voy a tener, digamos, dos HTMLs. Uno, que es el que ve el navegador, o sea, el que ve el crawler, el que ve la araña que va cogiendo el contenido. La araña cuando pase va a ver ahí una serie de imágenes con unas descripciones y eso lo va a indexar. Y luego la parte bonita que yo hago, que es que se vea así, que tenga efectos y los botoncitos de abajo y tal, esa ya me lo hago con mi Web Component y lo inyecto en el Shadow DOM, ¿vale? Evidentemente esto tiene un pequeño consumo, porque traerte el DOM de un lado y llevártelo luego al Shadow DOM tiene un pequeño consumo, pero no es tan grande, ¿no? Entonces, además esto, si lo lee un lector de pantallas de alguien invidente, por lo menos va a ver la descripción y va a ver las imágenes. Aquí, por ejemplo, no tienen todavía los alt. Esta es una prueba que hice, que bueno, la tengo subida en mi repositorio. En cada rama hay paso 0, paso 1, paso 2, hasta 6 pasos, donde voy iterando cada vez más, haciendo que el carrusel sea cada vez más indexable y más accesible, ¿vale? Y se ve desde, yo cogí un carrusel que me encontré por internet, lo puse en el paso 0 y a partir de ahí fui refactorizando y haciéndomelo. Si alguien tiene interés lo puede ver. Más cosas. Los componentes, los Web Components deben ser sencillos y atómicos. ¿Esto significa que no puedo hacer un Web Component dentro de otro Web Component dentro? Pues bueno, como he dicho al principio, si tiene sentido, sí. Pero pensemos primero en lo atómico, ¿vale? Pensemos primero en los tags, o sea, pensemos como tags HTML, algo que necesite que no tenga, ¿vale? Luego, evidentemente, igual que en HTML tenemos, por ejemplo, un formulario, una etiqueta form que dentro tiene los campos input, tenemos una etiqueta table que tiene un tr, un td para visualizar tablas, ¿no? Las listas, ¿vale? Son, digamos, como UL es el componente padre, ¿no? Y los li son el componente hijo. Se pueden hacer componentes así, por supuesto, pero pensemos primero y intentemos ir a lo atómico y a lo sencillo. No vayamos a hacer el acojo componente con 35.000 funcionalidades o otros muchos más componentes, ¿vale? O como hay muchas veces que, bueno, todo es un componente, la aplicación es un componente. Ya, es que HTML, el tag HTML es un componente aplicación, tiene todo lo necesario para la aplicación. O el tag body, sin embargo, hay veces que hacemos un componente para una aplicación. Y ahí también lo que estamos perdiendo es que los Web Components, hay que pensar que lo que se busca es reutilización. Entonces, si yo hago una aplicación que es todo un Web Component, eso seguramente no sea reutilizable, solamente lo puedo utilizar en mi aplicación, ¿vale? Y siempre tenemos que buscarle ese sentido. Y luego otra cosa también, bajo mi punto de vista, además puede ser polémica, siempre hablan muchas veces de componentes padres, componentes hijos, cómo deben comunicarse padres e hijos. Yo soy partidario de que los componentes padres e hijos, los hijos sean mayores de edad, con 18 años, se puedan independizar de los padres y no necesiten comunicarse con el padre o de alguna manera predicha, ¿no? Como dicen, mandándole propiedades y el hijo mediante eventos.
No, no tiene por qué. O sea, puede, a lo mejor tiene sentido, no digo que no, pero hagamos web components que sean solos, individuales, que tengan independencia. Porque de esta manera, vuelvo a decir, son reutilizables. Si yo los acoplo a otros, necesito el otro componente. ¿Vale? Y vuelvo a decir, puede tener sentido, como hemos hablado, de las tablas, de las listas, ¿vale? Puede haber web components que tengan sentido padres e hijos. Perfecto. Pero pensemos siempre en intentar hacerlos lo más independientes. Y para eso es necesario comunicarlos mediante eventos. ¿Por qué? Pues porque con eventos, mediante eventos, si yo lanzo un evento en el cual yo puedo identificar mi evento, yo por ejemplo utilizo una técnica parecida en CSS, se llama BEM, para nombrar las clases de CSS, pues los eventos yo le pongo siempre el nombre del componente, por ejemplo antes el simple carrusel, pues sería el nombre del evento simple carrusel, guión bajo, el nombre del evento, por ejemplo next slide. De esta manera, cuando se lance el evento, si hay alguien escuchando ese evento, reaccionará ante él. Y para identificar además que soy yo quien tiene que hacer caso, porque imaginaos que hay dos carruseles iguales. Cuando lance el evento, los dos van a reaccionar. Si yo quiero avisar a uno, lo que hago es que pasarle en el detail del evento el ID al que yo tengo con el que tengo que funcionar. ¿Vale? Yo me puedo, digamos, suscribir de alguna manera al evento, indicando el ID de donde yo quiero suscribir. De esta manera, vuelvo a decir, se podrían hacer componentes de una manera súper fácil, ¿no? Y otra cosa es, yo intento utilizar cuanto menos magia mejor. Y con magia me refiero a lo que se aleja del estándar, ¿vale? Lead, por ejemplo, que es una librería que uso y que me gusta, tiene su magia. Por ejemplo, meter un evento dentro del web component, puedes usar @click, ¿no? Y eso te hace una debug listener, un remove listener, un bind del dis, no sé, te lo relaciona y te lo hace todo muy fácil. El problema es que no es estándar, ¿vale? Entonces, al no ser estándar, te estás acoplando a la librería. Si hay un cambio de versión, un breaking change, y cambian algo y de repente ya @click no se usa por la razón que sea, porque por ejemplo se ha insertado en el estándar, que ha pasado muchísimas veces, que algo que se utilizaba en librería de repente pasa al estándar y ya no se utiliza de esa forma o no funciona de esa forma, pues tienes un problema y tienes que refactorizar. Entonces, ¿se puede utilizar la magia que te dan las librerías o para hacer? Sí, por supuesto, es mucho más rápido, ¿vale? Pero tenemos que ser conscientes del coste que puede tener a futuro, ¿vale? Entonces, yo soy partidario de intentar siempre utilizar el máximo posible el estándar, irme al estándar. Y al final la utopía para mí es poder diseñar webs sin una sola línea de JavaScript. El JavaScript estaría embebido dentro de cada web component. Es decir, crear aplicaciones con web components que se comuniquen. O sea, cada web component sabe lo que tiene que hacer, sabe qué eventos escucha y qué eventos lanza. Y se coordinan entre ellos. ¿Vale? Imagina, es como un equipo de fútbol. En un equipo de fútbol, si tú dices, tú eres el defensa, tú eres el delantero, cada uno sabe dónde tiene que... Ya hay una serie de órdenes que cada uno sabe qué tiene que hacer y en qué momento, en base, si nos atacan tenemos que colocarnos aquí, si nos defienden, pues algo así, como un equipo de fútbol, web components en una web, sin una línea de JavaScript. Por ejemplo, imaginaos una página web que tiene una app header, una app router para coordinar las rutas por donde se mueve la aplicación, un login, lista de productos, ficha de producto, carrito, ni una línea de JavaScript. Según yo cargue esa página web, probablemente se vea la cabecera con el logo y un botón de login. El botón de login lanza un evento que dice quiero logarme y el app login recoge el evento y dice alguien se quiere logar, voy a empezar a funcionar. Hago una petición a algún sitio, muestro un modal, por ejemplo, y pido usuario y password. Meto usuario y password, es correcto, hace la comunicación y el app login lanza un evento diciendo estamos logados. Y todos los que tengan que hacer algo con ese login, escuchan ese evento y a lo mejor dice el de productos, pues voy a hacer la petición del listado de productos. Como tengo el token de login, lanzo la petición del listado de productos, la traigo y la pinto. Como veis, se podría hacer sin una línea de JavaScript, solamente coordinando los componentes, que cada uno sepa lo que tiene que hacer. Y esto es maravilloso porque luego además es reutilizable. Porque si luego quiero utilizar el listado de productos en otra página, solamente a lo mejor tengo que definir cuál es el API contra el que tiene que ir. La forma de pintarlo pues será similar. ¿Entendéis?
Al final eso, si construimos correctamente los web components simples, estándar, reutilizables, indexables y accesibles, sería maravilloso. Estamos todavía más, cada vez estamos más cerca, pero todavía estamos un poco lejos. Y hasta aquí. Tengo luego aquí una pequeña demo si queréis ver, si no hay preguntas, dudas, si nos queda tiempo. Pues muchas gracias, Manu. ¿Tenéis alguna pregunta que hacerle? ¿Nada? Pues muchas gracias por tu presentación. Un ejemplo. A ver. Que tengo que lanzarlo. A ver, que tengo... Joder, no está aquí. Aquí, a ver, esto... Este ejemplo, el web component que está diseñado, bueno, a lo mejor está muy grande. No sé por qué. Ahora. Realmente este componente solamente es el dígito, ¿vale? O sea, cada dígito es un web component. La manera que tengo de coordinarlos... a ver, ¿dónde está el...? Aquí lo que hay en el section, empiezo con este componente, lcdigit, que lo he llamado id unit seconds, le paso el valor con el que quiero que empiece y le digo que cuente, ¿vale? Si no le pongo el count, no empezaría a contar. Por ejemplo, voy a borrárselo. Y esto al recargar, el de arriba, que es el que he cambiado, no cuenta, porque no le he pasado el atributo que cuente, ¿vale? Con lo cual yo puedo utilizar los dígitos para mostrar un valor que yo quiera. La hora, en vez de con segundos, solo hora y minutos, ¿vale? Si le pongo el contador, pues recarga y ya empieza a contar. Además, le he indicado que el incremento sea -1. Con lo cual, pues va a contar hacia atrás. En el otro de abajo le tengo puesto que cuenta hacia adelante, ¿vale? Y ahora, fijaros en el... Joder, esto voy a hacer más pequeño. Al de arriba, al siguiente, al de las decenas, le he dicho que su referencia, su componente de referencia es el unit second one, que es el que está debajo. ¿Eso qué significa? Que este va a escuchar los eventos que lance el primero. Cuando el primero llega, en este caso está contando hacia atrás, cuando llega al 0, el cambio del 0 al 9, que supondría que en las decenas se cambiase, lanza un evento diciendo, que estoy cambiando del 0 al 9. Y entonces el componente primero que hemos dicho que está escuchando al otro, recibe el evento. Oye, me está llamando el con el que yo estoy suscrito, me está diciendo que ha cambiado del 0 al 9. ¿Qué tengo que hacer yo? Decrementarme en 1, porque me lo está pasando en el evento. En el evento me está diciendo, decreméntate en 1, que tú estás suscrito. El que esté suscrito tiene que decrementarse en 1. Y se decrementa en 1. El siguiente está suscrito aquí he usado 1 vacío simplemente para poner los 2 puntos, ¿vale? Y luego el siguiente, el de los minutos, le va pasando cuando cambia el de las decenas de segundos,
sabe lo que tiene que hacer y además, fijaos, por ejemplo, le puedo pasar el máximo valor, el 5. Así que sabe que su cambio, el lanzar el evento del cambio no es del 0 al 9, sino es del 5 al 0, porque estamos en minutos o en segundos. Entonces, como veis, aquí no hay una sola línea de JavaScript. Son todo, el único JavaScript es que cargo el componente LCD-Digit. Lo cargo y ya está. A partir de ahí, simplemente mediante declaración, todo declarando propiedades y coordinando los displays, el componente display, tengo un reloj hecho. Contador hacia detrás, contador hacia adelante. Y no necesito más. Sencillo. Cualquier persona que quiera utilizar y ponerse un reloj lo puede hacer. Además, el tamaño de los píxeles también está configurado con CSS variables. Quiero hacerlo más grande. Ya está, más grande. Quiero hacerlo más pequeño. Más pequeño. Fácil, todo, o sea, te da una potencia. Tú que uses ese componente, tienes el control. Solamente tienes que saber leerte el README y saber cómo funciona, qué eventos lanza, qué eventos escucha y qué propiedades tiene que yo pueda utilizar, cambiar y alterar. Y en base a eso, sin una sola línea de código, he hecho un reloj que funciona perfectamente y cambia. Y podría añadir el de horas, días, podría hacerlo como yo me plantease, sin necesidad de programar una sola línea de código. Ya está programado. Esto es la maravilla de los Web Components. ¿Alguna duda de esto? Gracias. ¿Cómo me vendería? ¿Cuál es la mayor ventaja de utilizar este tipo de componentes, de tecnología para definir componentes, por encima de utilizar cualquiera de las propuestas que hay de framework? Me da igual Vue, React, Angular, la que sea. Yo creo que todo tiene cabida, ¿vale? No es cuestión de vender, es cuestión de aplicar el sentido común. Los Web Components tienen su cabida, por ejemplo, yo le veo en páginas de contenidos. Si yo quiero hacer una página web de mi empresa, por ejemplo, nuestra página web de empresa está hecha con Web Components, porque es una página estática, al fin y al cabo. Bueno, la renderizamos en servidor cuando hay cambios de contenidos. Alguna parte es dinámica, porque, yo qué sé, eventos, cosas de esas que quiero ir actualizando, pero al final es una página estática. Y yo, con eso, prefiero utilizar Web Components, porque es una sencillez mucho mayor y más rapidez. La curva de aprendizaje para entrar a hacer la página web de Kairos es rapidísima. Si sales HTML, CSS, JavaScript y Web Components, enseguida sabes hacer. Si lo hubiese hecho con React o con Angular o con Vue, ya hace falta que la persona sepa de eso. Ahora, sin embargo, React, Angular y Vue tienen su campo, por supuesto. Hay aplicaciones, sobre todo aplicaciones grandes, escalables, que usen muchos usuarios, donde trabajen mucha gente en un equipo, donde tienen sentido los frameworks. Pero para mí no es incompatible. De hecho, una web hecha con Web Components, si el framework sigue los estándares, yo puedo utilizar mis Web Components en ese framework. Aunque luego empiece a utilizar o a hacer Web Components más acoplados al framework. Yo prefiero hacer Web Components no acoplados al framework por si el framework cambia, por si pasa como un Angular JS, ¿vale? Entonces, yo prefiero hacer Web Components estándar y, por ejemplo, en Angular yo puedo utilizar Web Components estándar. Estos se pueden utilizar. En Vue se pueden utilizar. En React se puede utilizar, pero bueno, hay que currárselo un poquito más. Yo veo la ventaja de los Web Components como reutilización y estandarización y que no está reñido con React. Cada uno tiene su campo y cada uno tiene su nicho, digamos, de uso. ¿Alguna otra pregunta? Nada, pues muchas gracias, Manu.